Jugar al ajedrez, es decir, mover las piezas y conocer las reglas fundamentales, es muy fácil, muy rápido y está al alcance de cualquiera. Otra cosa muy distinta es jugar bien al ajedrez, como un profesional. Eso es mucho más complicado, porque el ajedrez se puede comparar en ese sentido con la medicina. Son dos campos del conocimiento humano que prácticamente no tienen límites para aprender. Recuerden aquella famosa frase de Sócrates: solo sé que no sé nada. Por eso hemos dividido este curso en dos partes, nivel básico y nivel avanzado, para que ustedes puedan adaptarse en función de su nivel de conocimientos actual. Es decir, si usted no sabe absolutamente nada de ajedrez, debe empezar, por supuesto, por el nivel básico, pero enseguida comprobará que en poco tiempo podrá comprender y disfrutar de las lecciones del nivel avanzado. Y si usted, por el contrario, ya sabe mover las piezas y conoce un poco las leyes fundamentales de la estrategia y de la táctica, entonces debe empezar por el nivel avanzado, pero yo le recomiendo efusivamente que de vez en cuando eche un vistazo al nivel básico, porque seguro que hay detalles que en su día no aprendió o no le enseñaron bien y ahora tiene la oportunidad de corregir. Por ejemplo, estoy seguro de que muchos de ustedes saben jugar al ajedrez, pero no saben apuntar las jugadas. Y también de que alguna vez habrán visto en un periódico una partida apuntada y se habrán dicho: esto es un jeroglífico, es imposible entenderlo. Bueno, yo ahora mismo me comprometo a demostrarles que eso también es muy fácil. El tablero de ajedrez tiene 64 casillas, 8 por 8. Las verticales están denominadas desde la A a la H y las horizontales del 1 al 8. Eso permite que cada casilla tenga un nombre y un apellido, como ocurría en aquel famoso juego de los barquitos que muchos de ustedes practicaban de niños. Por ejemplo, esta casilla es la intersección de la columna E con la cuarta horizontal. Por lo tanto, su nombre y apellido es E4. Si a eso añadimos la inicial de una pieza que se mueve, supongamos que movemos este caballo aquí, esta jugada sería caballo, es decir, C, F3. Caballo, F3. El único matiz importante es que si lo que se mueve es un peón y no una de las otras piezas, entonces no se pone la inicial. Esta jugada sería simplemente E4. Y esta otra, D4. Tendremos mucho tiempo a lo largo del curso de ir repasando estos conocimientos, pero ahora vamos a empezar por las cosas más elementales, es decir, por cómo es el tablero del ajedrez. Y en ese sentido hay un truco que ustedes nunca deben olvidar a la hora de colocar el tablero y ponerse a jugar una partida. El rincón inferior derecho tiene que ser una casilla blanca. Si ustedes saben inglés, se acordarán más fácil por aquello de light on the right. Casilla blanca en el rincón derecho. Eso es importante. Por lo demás, el tablero tiene conceptos geométricos elementales. Por ejemplo, el de diagonal, como la que va desde H1 hasta A8. O el de horizontal, como la que va desde A4 a H4. O evidentemente el de vertical, como esta, E1 a E8. Conviene que ustedes se queden también con la idea de lo que es el centro. Al igual que en la guerra, dominar el centro del campo de batalla es muy importante. En este caso, el centro está compuesto por 4 casillas, D5, D4, E5 y E4. También conviene recordar que el tablero de ajedrez está dividido en dos mitades, izquierda y derecha, que en este caso se denominan flanco de dama, el izquierdo, porque es el lado en el que está la dama, y flanco de rey, el derecho, porque es donde están los reyes. Ustedes podrán repasar esos conocimientos de manera mucho más tranquila, más detallada, en la parte escrita de esta obra. Aquí estamos sintetizando un poco las ideas fundamentales. Y dentro de esas ideas está también la de cómo colocar las piezas al inicio de la partida. Algunos trucos básicos para aprenderlo rápido son: las torres deben estar en los extremos, es decir, cuidando los límites del tablero, como en un castillo. Al lado de las torres muchas veces se colocaban las cuadras. En este caso, los caballos están también al lado de las torres. Lógicamente, por su jerarquía, el rey y la dama deben estar en el centro del tablero. Y las dos casillas que faltan son para los alfiles, entre la dama y el caballo o entre el rey y el caballo. Muchos principiantes tienen el problema de confundir el emplazamiento del rey y el de la dama.
¿Cuál es el truco para no olvidarse? Muy sencillo. La dama en su color. La dama negra ocupa una casilla negra. La dama blanca una casilla blanca. De esa forma no se olvidan. François-André Danicant-Philidor, que fue considerado el mejor jugador del mundo en la época de la Revolución Francesa, dijo que los peones son el alma del ajedrez. Y tenía mucha razón, a pesar de que estamos hablando de la pieza teóricamente más débil, menos valiosa del tablero. Los peones son muy importantes para ocupar el centro, para proteger al rey y para otra cosa muy importante que de momento me guardo en secreto. El movimiento del peón es muy fácil porque es la única pieza del tablero que nunca puede retroceder, siempre hacia adelante en línea recta y en principio de casilla en casilla, de una en una. Es decir, si este peón estuviera por ejemplo aquí, en D3, solamente podría hacer esta jugada, D4. A continuación, en la siguiente, podría ir a D5 y luego a D6 y así sucesivamente. Esa regla tiene una sola excepción, pero muy importante. Cuando los peones ocupan su casilla inicial, es decir, en la segunda fila, entonces pueden elegir entre avanzar un solo paso o dar dos pasos, con el fin de que la partida empiece con cierto empuje. Ese es el movimiento de los peones, como ven, muy sencillo. Ahora bien, ¿cómo capturan los peones? El peón es la única pieza que no captura como mueve, que cambia de movimiento. Lo hace en diagonal. Si las blancas empiezan la partida con D4 y las negras contestasen con E5, las blancas podrían capturar este peón en diagonal, ocupando la casilla del peón capturado. Como ven, tampoco es tan difícil. Y ahora les voy a desvelar una parte del secreto que les he anunciado. Los peones, cuando llegan a la octava fila, al borde del tablero, tienen una capacidad de transfiguración tremenda, terrorífica para el adversario, porque se transforman en la pieza que el jugador quiera, normalmente en la dama, que es la más potente. Cuando ustedes hayan aprendido los movimientos de la dama, verán que lo que estoy diciendo es muy serio. El rey es la pieza más importante en el ajedrez porque es el objetivo del juego. Sin rey no hay partida. Por lo tanto, es una pieza a la que hay que proteger enormemente, sobre todo al principio, pero luego, cuando llega al final de la partida, adquiere mucha fuerza. Ahora bien, ¿cómo se mueve el rey? Lo van a aprender ustedes en menos de medio minuto. Es así de sencillo, porque el movimiento consiste en ir paso a paso a una cualquiera de sus casillas vecinas. Este rey, por ejemplo, situado en D4, puede ir a 8 casillas, las 3 de la fila superior, las 3 de la fila inferior y las 2 adyacentes. Podría hacer, por ejemplo, este movimiento o bien este otro. ¿Y cómo captura el rey? Pues igual que el peón, ocupando la casilla de la pieza capturada. Por ejemplo, nos fijamos en el rey negro, puede capturar esta torre, que desaparecería del tablero, o bien puede capturar ese caballo ocupando su lugar. Solo les recuerdo una cosa esencial: protejan bien a su rey desde el principio de la partida, porque sin él no hay juego. La dama es la pieza más potente en el ajedrez, y si ustedes han comprendido bien los movimientos del rey, también comprenderán fácilmente los de la dama, porque en realidad se parecen. La dama también se mueve en todas las direcciones, horizontal, vertical o diagonal, pero la diferencia está en que mientras el rey solo podía mover paso a paso, la dama tiene la máxima potencia, puede avanzar o retroceder cuantas casillas quiera. En este caso, por ejemplo, en horizontal podría ir a una de estas tres, F5, G5, H5, o bien a D5 y C5, podría moverse por toda esta vertical y también por la gran diagonal negra. A la hora de capturar pasa lo mismo que con el rey o con el peón. La dama ocupa el lugar de la pieza que toma. Aquí podría capturar este peón, pero también podría elegir, estando ahí, entre capturar la torre de G3
Ustedes ya habrán deducido que siendo una pieza tan potente también conviene conservarla muy bien desde el principio.